Halloween siempre ha sido una de mis noches favoritas del año. Me encanta todo, desde sus orígenes paganos hasta el moderno trick or treating o búsqueda de dulces. También están las películas cursis y los disfraces. Un año, mis amigas y yo salimos a pedir dulces como siempre. Aunque ya estábamos grandes, era nuestra tradición y la disfrutábamos mucho. Íbamos de casa en casa, recolectando dulces, a pesar de algunas miradas de los padres que seguramente también pensaban que ya estábamos un poco grandes para eso. Éramos un grupo grande y mi crush estaba con nosotros, lo que hizo la noche más divertida. En ese vecindario daban barras grandes de chocolate y casi todos decoraban con adornos de Halloween muy sofisticados. Al acercarme a una de las últimas casas, vi una silueta aterradora en el césped, como si alguien esperara para asustarnos al pasar. Era una silueta grande con máscara blanca y ojos negros. Era difícil saber si era un maniquí o una persona real, porque estaba completamente inmóvil. Al pasar, la silueta me agarró el brazo y casi muero del susto. El hombre se inclinó hacia mí y me dijo con una voz suave y lenta, a través de su máscara: «Eres tú, el gato». Luego corrió a la parte trasera de la casa. Gritamos, reímos y corrimos a la puerta por dulces. Pensamos que era un dueño participando en la animación para asustar a los visitantes. Recibimos nuestros dulces y al irnos nos volteamos hacia la señora en la puerta. Le dije que el tipo era realmente aterrador, pero que podría decirle que no agarrara a la gente tan fuerte. Ella me miró como si estuviera loco. Le pregunté si estaba bien y respondió nerviosa: «Eres la segunda chica esta noche que me cuenta la misma historia. Mi esposo está adentro y no tenemos a nadie afuera para asustar a los niños». Oficialmente asustada, corrí a reunirme con mis amigos, pensando de todos modos que tal vez era una broma de su parte. Seguimos recorriendo el vecindario. Un momento. Finalmente, algunos de mis amigos se separaron del grupo principal y los que quedaban decidieron regresar a mi casa. Al pasar otra vez por esa casa, queríamos ver si el tipo alto salía de nuevo, pero ahora todo estaba oscuro, como si ya no hubiera dulces desde la banqueta. Vi al mismo tipo con máscara blanca detrás de la casa y nos saludó con la mano. Mis amigos dijeron que lo ignorara, que seguro vivía ahí y solo quería asustarnos. Casi llegando a mi casa, volteé y vi que el tipo nos seguía. Le grité: «¿Cuál es tu problema?». El grupo se volteó para evitarlo y no verlo. Mis amigos notaron que estaba asustada. Ya en casa me sentí segura y traté de pensar en otra cosa. Intercambiamos dulces, platicamos y vimos la tele. A veces alguien bromeaba sobre mi hombre grande y aterrador y nos reíamos. Cuando mis amigas se fueron, me alisté para dormir. Me quitaba el maquillaje en mi cuarto y al mirar por la ventana vi a alguien de pie en mi jardín. Creí que estaba alucinando. Bajé a la sala y vi al hombre de la máscara blanca en mi puerta trasera, intentando abrir la manija. Grité para llamar a mi papá. El hombre alzó la cabeza y me hizo señas igual que antes. Mi papá bajó corriendo y vio al hombre inmóvil. Mi papá llamó a la policía y llegó en 2 minutos. Arrestaron al hombre y lo llevaron hasta su patrulla. Nunca olvidaré su rostro. Cuando le quitaron la máscara inexpresiva, su rostro parecía aún más rígido. Tenía el cabello corto, rubio y sucio, sin parpadear. Su boca estaba cerrada, sin ninguna expresión. Antes de subir al coche de policía, volteó hacia mí y esbozó una sonrisa. Una sonrisa siniestra, una sonrisa que no parecía provenir de alguien consciente, una sonrisa escalofriante. Aún hoy pienso en esa noche de Halloween. Aunque fue aterrador, agradezco que no fuera peor. Hace 10 años, a los 13, viví una experiencia inolvidable. Ya era alta para mi edad, medía 1,78 metros y solían confundirme con una adolescente de 16 años. En ese entonces vivía con mi tío Jared, su esposa, sus 2 hijas y mi abuela. Jared había abierto su negocio de limpieza y reparación de piscinas y spas, manejaba productos químicos y equipo pesado, y era muy bueno en ello. Es alguien que la gente aprecia naturalmente. Vivíamos en el sur de California, en una zona hermosa y de buen clima, rara vez pasando los 27 grados incluso con el cambio de estaciones. Hay mucha gente rica en esa área. Una de sus clientas, una mujer de mediana edad, la invitó a una gran fiesta de Halloween que organizaba en su casa. Especificó que toda nuestra familia podía asistir.
Jared ama Halloween por los disfraces y por asustar, algo que compartíamos. Organizó un laberinto embrujado en su huerto de aguacates. Me invitó a ayudarle. Aunque no soy fan de las fiestas, acepté para trabajar en el laberinto embrujado con él. La fiesta fue divertida y la comida buena, pero estuve con mi familia disfrutando, aunque lo que más me emocionaba era mi papel en el laberinto. Mi tío y yo llegamos 1 hora antes para prepararnos. Jared se cambió en un cuarto libre y yo fui a la casa de invitados. Yo tenía que distraer a la gente para que no vieran a Jared disfrazado de Michael Myers con una motosierra real. Aunque no era propio del personaje, usé un vestido victoriano corto y lleno de sangre falsa para parecer que me colgaron de un árbol en el huerto. Los grupos entraban al laberinto y yo permanecía inmóvil para atraerlos, antes de que Jared apareciera con su motosierra, causando gritos y haciéndolos huir. Todo estaba bien hasta que oí voces masculinas adelante. Me preparé de nuevo para recibir otro grupo, divertida por los gritos de los invitados. Pero esta vez fue distinto. Escuché 5 voces masculinas alcoholizadas. La incomodidad creció, pero pensé que solo eran invitados algo borrachos. Escuché a uno decir: «Oigan, miren allá». Otro silbó e hizo comentarios inapropiados. Mi incomodidad creció. Sola, con los reflectores sobre mí, solo veía sus siluetas a 5 metros. Aunque era alta para mi edad, seguía siendo solo una niña frente a 5 hombres adultos y estaba petrificada. 2 de ellos se acercaron a mí. Uno extendió la mano diciendo: «Vamos, ven a divertirte con nosotros». Me alejé y les pedí que me dejaran, por fin expresándome. «No te hagas la difícil», dijo uno arrastrando las palabras. Me bloqueaban y busqué a mi tío con la mirada, pero él seguía en el grupo anterior. Uno intentó agarrarme, le pegué en la mano y traté de huir, pero me rodearon. Uno me tomó del brazo, asustada. Estaba por gritar fuerte, esperando que alguien en el laberinto notara mi peligro. Escuché el rugido de una motosierra. Era Jared. Los hombres lo miraron, imponente, traje naranja de prisionero, máscara de Michael Myers y una motosierra real. Nunca me había sentido tan aliviada de ver a alguien disfrazado de asesino. Jared se acercó a ellos gritándoles: «¿Qué están haciendo con mi sobrina?». Los hombres retrocedieron nerviosos. Uno murmuró que ya se iban y antes de irse me sonrió aterradoramente: «Nos volveremos a ver, preciosa». Mientras pasaba su mano por mi vientre, realmente me asustó. Mi tío, furioso, los amenazó con llamar a la policía, pero se detuvo cuando corría a él llorando y temblando de miedo. Cuando se calmó, llamó a mi abuela y fuimos a hablar con la azafata. Desafortunadamente, sin una descripción precisa de los hombres, ella no podía hacer mucho. Incluso hoy, sigo pensando en lo que podría haber pasado si Jared no hubiera estado ahí en el momento justo. A veces vuelvo a las fiestas de Halloween para trabajar en el laberinto, pero ya no frente a los invitados. Ahora, mi táctica es arrastrarme rápido y en silencio, como en La Maldición, para asustar a la gente. Para todos los que trabajan en atracciones de terror, aquí van mis 3 consejos. No crean que su cargo los protege de conductas inapropiadas, ni en eventos privados. Siempre estén cerca de otro colega en caso de algún problema. Manténganse atentos a lo que sucede a su alrededor. Aunque estén ahí para asustar a los demás, puede que sean ustedes quienes tengan que enfrentarse a una situación aterradora. Halloween era mi fiesta favorita de niña. Disfraces, dulces y bromas. ¿Qué más podía pedir? Desde una noche de Halloween a los 12 años, ya no veo igual el 31 de octubre, crecí en un suburbio tranquilo de Denver, rodeado de familias y niños. Mis padres eligieron ese vecindario por ser seguro y amigable. Tal vez ningún lugar esté libre de oscuridad. En nuestra comunidad, Halloween era un gran acontecimiento. Todos decoraban sus casas y los niños pasaban semanas eligiendo disfraces y planeando su recorrido para conseguir dulces. Con mis 2 mejores amigas y Tyler, nos encantaba clasificar nuestro botín después de una larga noche yendo de puerta en puerta. El año que cumplí 12, pasamos la tarde de Halloween en la cabaña del árbol de mi jardín, preparando nuestros disfraces y nuestro recorrido para la noche. Habíamos decidido disfrazarnos de cazafantasmas con mochilas de protones caseras que mi papá nos ayudó a construir. Estábamos muy emocionadas mientras terminábamos nuestros disfraces antes de salir al anochecer.
Fue una noche ideal. Josh, Tyler y yo salimos con nuestros papás, que nos vigilaban de cerca. Recorríamos el vecindario tocando puertas y gritando dulce o truco en cada casa. Todo iba bien y nuestras bolsas se llenaban rápidamente de dulces. Después de unas horas estábamos listas para regresar. Josh y Tyler vinieron a mi casa para que pudiéramos revisar nuestros botines juntas. Tiramos todo al suelo en la cabaña y empezamos a hacer montones de chocolates, dulces frutales y botanas saladas. Estábamos sumergidas en nuestros intercambios. Tyler dijo que necesitaba ir al baño. El baño estaba en la casa, así que dijo que simplemente iría detrás de un árbol al fondo del jardín. Josh y yo continuamos el trueque, pero Tyler seguía sin volver tras unos minutos. Bromeamos diciendo que tal vez se había perdido, pero después de 5 minutos empezamos a preocuparnos. El árbol detrás del cual se había ido estaba a solo 6 metros de la cabaña. Era imposible que tardara tanto. Bajamos de la cabaña y fuimos con cuidado al último lugar donde lo vimos. Mientras avanzábamos por el jardín, el viento se levantó, esparciendo hojas a nuestros pies, y la luna se ocultó detrás de las nubes. Estábamos a medio camino del árbol cuando un grito desgarrador rompió la noche. Era similar al de Tyler, pero distorsionado y con una brutalidad inédita. Josh y yo nos quedamos paralizados, abriendo los ojos mientras nos mirábamos. El grito resonó otra vez, aterrador y gutural, desde la sombra del árbol, llamando a nuestros padres. Mi papá y la mamá de Josh corrieron mientras llorando intentábamos explicar lo que oímos. Los adultos revisaron el jardín con linternas, pero no encontraron nada. No había rastro de Tyler, ni de lo que había producido ese ruido espantoso. La mamá de Josh fue a casa de Tyler y mi papá llamó al 911. La policía llegó, pero tampoco halló rastro alguno. La noche de pedir dulces terminó ahí. Nos acompañaron mientras esperábamos noticias, y cerca de la medianoche oímos que tocaban la puerta. Era Tyler, escoltado por un policía, y lucía normal, sin miedo ni heridas. Cuando le preguntamos qué pasó, parecía que éramos Tyler. Dijo que solo fue al baño tras el árbol y volvió enseguida. Como ya no estábamos en la cabaña, pensó que nos fuimos sin él y nos sorprendió. Era imposible que Tyler regresara a la cabaña sin que lo notáramos en el jardín. Además, escuchamos esos gritos suyos. Tyler aseguró que no gritó y solo hizo una breve pausa para ir al baño. Nuestros papás estaban perturbados pero aliviados y todos asustados. Tyler solo se fue a su casa después. Esa noche dormí con las cobijas sobre la cabeza, escuchando atentamente por si oía algún grito afuera, pero no se escuchó ningún ruido. Al día siguiente todo parecía normal. Seguimos divirtiéndonos, separando dulces y contando historias de fantasmas como tras cada Halloween. Entre nosotras había una incomodidad silenciosa. Al mirarnos, sabíamos que lo que oímos no venía de nuestra amiga. Taylor se mudó al año siguiente y Josh y yo nos distanciamos en la preparatoria. Nunca hablamos de esa noche otra vez. Desde entonces nunca pedí dulces en Halloween. Incluso en mis 20s me pongo ansiosa cuando anochece esa noche. Hoy las sombras se mueven extraño y traen susurros inexplicables. No importa que visitó mi jardín esa noche, no espero verlo de nuevo. En 2016, en la época de los payasos asesinos que aterrorizaban a todos. Mi iglesia hace una fiesta de Halloween cada año y mis amigas asistirán. Amelia, Clara y yo quisimos ayudar a instalar puestos y animar juegos. Después de clases, el día del evento, nos encontramos porque la fiesta era a unos minutos caminando de nuestra preparatoria. En el camino, vimos a un hombre disfrazado de payaso cerca de una casa junto a la escuela. Siempre he temido a los payasos, así que al verlo sentí paranoia, pero intenté no pensar en ello. Después de todo, era Halloween y seguramente había gente disfrazada para ir a pedir dulces. Aunque era temprano, apenas las 3 fuimos al terreno de la fiesta. Ayudamos a preparar, nos disfrazamos y nos divertimos mucho. A las 7 de la noche, con menos gente, fuimos al centro, especialmente a una calle muy decorada. Amélie quería ver esas decoraciones y Clara y yo aceptamos. Vimos esqueletos, lápidas e inflables por todos lados. Nos fascinó todo eso. Tardamos en notar que el mismo payaso estaba junto a una lápida falsa. Tenía el cabello naranja brillante y una máscara con varias capas de maquillaje mal puesto.
Vestía ropa negra y rayada con un gran cuello de lunares blancos y negros. Me sentía bastante incómoda en ese momento, y Amelie y Clara pensaron que era divertido provocarlo burlándose de su disfraz. Les dije, chicas, no hagan eso, vámonos. Finalmente cedieron y nos fuimos en sentido contrario. Más adelante había una tienda y después un café, pero entre ambos había un largo y aterrador camino por una zona boscosa y mal iluminada. Al anochecer, Clara sugirió, ¿por qué no pasamos por ahí? Así evitamos el riesgo de que nos atropellen, aunque igual no ocurriría. Nos metimos en el camino, platicando de todo y de nada, cosas de chicas, como los chicos que nos gustaban o la gente que no soportábamos. Fue ahí cuando escuchamos pasos que se acercaban rápidamente detrás de nosotras. Al voltear vimos al mismo payaso, pero esta vez, en lugar de quedarse parado mirándonos, corría hacia nosotras a toda velocidad, blandiendo lo que parecía ser un cuchillo de carnicero sobre su cabeza. Corrimos lo más rápido que pudimos hacia la fiesta como locas. Pero por milagro tropezó con una rama. Al voltear, él se levantaba lentamente del suelo. No perdimos tiempo y seguimos corriendo. Al llegar, le contamos al pastor lo ocurrido y él llamó a la policía enseguida. Un oficial tomó nuestras declaraciones y revisó la zona. Solo encontró el cuchillo que el payaso dejó al caer. Nuestro pastor nos acompañó porque teníamos miedo de quedarnos afuera. Quizá no sea la historia más aterradora, pero me marcó por años. Tengo 22 años y aún me asustan mucho los payasos. Lo más aterrador que me pasó fue en Halloween de 1999. Ese año cayó en sábado, yo tenía 22 y era barman. Cuando Halloween caía en fin de semana, sabíamos que sería una noche loca. Vivía en Morgantown, Virginia Occidental, donde Halloween era un gran evento para los estudiantes, sobre todo los de último año que ya podían comprar alcohol. Organizábamos concursos de disfraces, competencias, proyectábamos películas de terror y había bares. Era un gran evento. Pero como ese año Halloween caía en sábado, la multitud local se iba a mezclar con la multitud universitaria y los estudiantes, así que la noche iba a estar bastante animada. La fiesta de Halloween más grande en el bar. Naturalmente estaba muy entusiasmado con la idea de vivir esa noche. Así que imaginen mi decepción cuando, ese mismo día, mi jefe me llama para pedirme un favor. Mi jefe y su socio tenían varios bares y restaurantes, uno ubicado en Fairmont, a 15 millas al sur de Morgantown. Ese sábado 31 de octubre faltó personal y mi jefe me pidió trabajar esa noche. Como barman, pude haberle dicho que no y pedirle que buscara a otra persona, pero sabía que hacerle ese favor me pondría en una muy buena posición. Cuando llegó el momento de pedir vacaciones de Navidad, acepté y elegí la camisa y pantalón que encontré. El lugar era mucho más elegante que el bar donde trabajaba yo. Llegué al trabajo a las 3:30 p.m. para instalar la barra. Pensé que no sería tan complicado porque el lugar es cerrado. A las 11 p.m. cocina me dijo que todos se iban como a las 11:40. Creí que podía manejar a casa y luego caminar al bar para disfrutar el final de Halloween. Lambda. Mi turno se alargó más de lo previsto, pero cuando por fin terminó, salté a mi coche y me fui a Morgantown. Lo que debía haber hecho era tomar de nuevo la carretera 79 como ya lo había hecho en el pasado, pero esta vez estaba en Fairmont. Tomar la carretera 79 habría significado regresar sobre mis pasos, así que pensé que sería más rápido tomar la carretera 19 y luego salir por una ruta diferente. Probablemente eso no signifique nada para las personas que no conocen la región. Entonces, digamos simplemente que tomé un atajo C, un gran error. Las carreteras eran mucho más sinuosas y mucho menos iluminadas. Aunque ponía atención al camino y trataba de conducir bien, no me sentía seguro. Recorrí entre el 80 y 90% del trayecto a Morgantown, siempre manejando con precaución. Estaba súper concentrado, poniendo atención al camino y diciéndome que era peligroso cuando, de repente, un auto apareció en mis faros. Estaba junto al camino, inmóvil y con la puerta del pasajero abierta. Un hombre se acerca a la puerta del pasajero y me lanza una mirada rápida al pasar, haciéndome pensar que necesita ayuda. Pude haber seguido conduciendo, fingir que no vi nada y regresar a Morgantown.
Pero sabía que al día siguiente me sentiría cobarde por dejar a alguien varado y solo pensar en mí. Así que reduje la velocidad, di la vuelta. No les voy a mentir, se me pasó por la cabeza que dar la vuelta podría haber sido una mala idea. Era Halloween, la noche más aterradora. Pensé que si el tipo parecía un asesino con hacha, podía retroceder y huir antes de que hiciera algo como convertir mi piel en una máscara. Sabía que llevaba una camisa blanca de manga corta, así que la busqué cuando me acerqué con las luces de mi auto, pero al detenerme ya no estaba. Pero había alguien en el asiento del pasajero. Mantuve cierta distancia, abrí la puerta de mi auto y me incliné hacia afuera. La llamé para ver si estaba bien, pero no respondió y siguió mirando a lo lejos, como si no me escuchara. Parecía estar bien, así que salí de mi auto para acercarme a ella. Pero con cada paso que daba hacia el auto, me di cuenta de que algo no estaba bien con la mujer que veía. Había algo en su mirada vidriosa, medio despierta. Antes de abrir la puerta, noté que quizá no estaba consciente. Noté que si hubiera estacionado mi auto de otra forma, la habría visto antes de acercarme. Pero tuve que esperar hasta estar cerca del auto, donde casi podía tocarla, para darme cuenta de que estaba muerta. Alguien la apuñaló repetidamente en el estómago y los muslos. Su camiseta oscura no lo mostraba, pero sus jeans estaban empapados de sangre. No podía creer lo que veía. Había tanta sangre saliendo del asiento y cayendo al piso del auto. No sé si ahí la mataron o alguien la dejó en el asiento, pero recuerdo que se veía increíblemente en paz, no en paz como si estuviera feliz, sino en paz como si hubiera decidido rendirse. En algún momento recuerdo haberme quedado paralizado durante lo que me parecieron varios segundos. Pero tal vez fue porque mi mente estaba llena de adrenalina, lo que hacía que pareciera más largo de lo que realmente fue. Seguro me quedé parado demasiado tiempo. Entonces, otro pensamiento vino a mi mente. ¿Dónde estaba el hombre que había visto, el de la camisa blanca? Esa pregunta me dio escalofríos. No digo esto solo para expresar lo asustado que estaba. Sí, tenía miedo, pero realmente podía sentirlo. Era como si realmente pudiera sentir el terror recorriéndome. Y cuando me di la vuelta hacia mi auto, recé para no verlo cerca del auto, que no estuviera ahí parado bloqueando el camino antes de que pudiera escapar. No lo vi, pero recuerda que dejé mi auto encendido y las luces prendidas. Imagina que veía las manchas oscuras junto a los faros pensando que él podía estar ahí y yo no lo veía. El simple hecho de mirar por encima de mi hombro me hizo sentir increíblemente vulnerable y débil. Así que regresé al auto, pero ahí vi algo que me hizo brincar. Una línea de árboles estaba a 10-15 metros del auto. Aunque mi visión nocturna estaba arruinada por los faros, vi algo pálido moviéndose entre los árboles. El hombre de la camisa blanca me observaba en la oscuridad. Todavía no estoy 100% seguro de que realmente fuera él, pero no me quedé por ahí. Descubrir si mis peores sospechas eran ciertas, o para comprobar si él había apuñalado a esa pobre chica. No sabíamos qué me haría para eliminar a un testigo. Corrí hasta mi auto y puse en marcha mi plan de escape. Sentí un profundo alivio cuando pisé el acelerador. Y no hace falta decir que no salí afuera. Esa noche regresé a mi departamento en auto, llamé a la policía y me quedé en la línea. Mientras esperaba a que llegaran, les conté lo que había visto, qué tipo de auto creía que era, cómo era la mujer, el tramo exacto de la carretera en el que me encontraba en ese momento. Cuando terminaron de tomar notas, las entregaron a su superior. Por lo que entendí, el objetivo era conseguir otro coche patrulla para salir de la ciudad y buscar el lugar que mencioné. Era fin de semana de Halloween y el departamento no tenía personal disponible. Me pidieron que les mostrara el lugar exacto donde estaba el coche. Si me salía de la carretera, mi coche podía dejar huellas. Si era un asesino, los neumáticos del coche podían decidir entre condena o absolución. Por eso requerían mi ayuda. No buscaban el coche, creían que ya había huido de la escena del crimen, pero necesitaban el lugar exacto donde estaba, donde pudo haber sido detenida, para eventualmente poder tomar una huella de los neumáticos.
Una vez que me lo explicaron, no tuve ningún problema en dar mi tiempo. Si mi testimonio iba a hacer la diferencia en esta historia, atrapar a un hombre o dejar a un asesino en libertad, la elección era obvia. Seguí a los policías hasta su patrulla, subí al asiento trasero y tenían razón, el auto ya no estaba ahí. Pero logré regresar sobre mis pasos, por así decirlo, hasta que encontré el rincón de pasto y árboles donde estaba el auto. Esperamos ahí un momento hasta que llegó otra unidad para asegurar la zona y luego terminé regresando a mi departamento. Pero si fue mucho después de que todos los bares ya estaban cerrados. Nunca en mi vida había necesitado tanto un trago. Por suerte, mis colegas y mi jefe seguían en el bar donde trabajaba, quedándose tras el cierre y tomando unos tragos juntos. Me detuve, ellos me dejaron entrar y les dije... Aterradoras para contarles. Esa noche me dieron algunas cervezas gratis que hicieron un excelente trabajo para ayudarme a despegarme de la historia. Pero regresar sola a mi departamento era otra historia. No soñé con volver a ver a esa mujer, pero lo pensé mucho tiempo. Luego los policías solo me llamaron otra vez para confirmar detalles del auto y del tipo que vi. Pero después de eso no volví a escuchar nada al respecto, salvo algunos artículos en los periódicos locales. Aún lo pienso, sobre todo entre octubre y noviembre. Cada año me pregunto si los policías atraparon al tipo, si mató a la chica o solo intentó llevarla al hospital tras el ataque de otro. A veces creo que veo un fantasma cada Halloween, pero no como la gente lo dice. No me atormenta un espíritu translúcido en los pasillos oscuros, sino la mirada de esa mujer. Esa mirada parecía indicar que ya no se aferraba a la vida. Esa mirada le daba un aire tranquilo, como si ya no temiera a la muerte. A los 11 años salí a pedir dulces en Halloween con dos amigos, Tom y Jerry. Ya era casi de noche y la mayoría que pedía dulces se había ido. Decidimos visitar una última casa antes de regresar. La casa donde paramos parecía abandonada por años, pero había una calabaza encendida en la entrada. Aunque sabíamos que era un error, decidimos seguir. La puerta principal tenía muchos arañazos, pero antes de tocar oímos un fuerte grito desde adentro. No era un grito distorsionado de una decoración, parecía un verdadero grito de terror. La puerta se abrió lentamente y una mano descarnada surgió de la oscuridad hacia nosotros. Escuchamos lo que parecía la risa de una bruja. Mis amigos y yo corrimos de la casa al oír pasos y una voz fantasmal gritando, «¡Tomen sus dulces!». Mis niños. Corrimos hasta la casa de Tom y no sabíamos si todavía nos seguían. Giret y yo decidimos quedarnos esa noche para no arriesgarnos a salir otra vez. Me desperté a las 2 a.m. y escuché la misma risa. Vi algo en la ventana del cuarto y desperté a Tom para que lo viera. Tom dijo, «Entonces parece un huevo», pensando que alguien estaba lanzando huevos a su casa. Bajamos y notamos de inmediato que una ventana que daba a la calle estaba rota. Los padres de Tom no estaban en casa. Giret subió rápido las escaleras. «¿Qué pasa?». Escuché a alguien reír afuera. Escuchamos a alguien decir, Olvidaron sus dulces, niños. Corrimos a la ventana y vimos a una mujer alterada tomar una calabaza del porche de Tom y arrojarla contra la puerta. La mujer gritó desesperada, corrió a la puerta principal y la golpeó y pateó. Salimos corriendo por la puerta trasera y fuimos a mi casa, a una cuadra de ahí. Despertamos a mi papá, le contamos y llamó a la policía, que llegó rápido pero no encontró a la loca. El 1 de noviembre Tom me llamó y dijo, «Oye, esa loca dejó dulces en el porche con una nota que decía que los comiera». Mis padres me llevaron a la policía y hallaron chinches en todos los dulces. Escuché a los policías decirle a mis padres que hallaron cadáveres en la casa que visitamos anoche. En Halloween del año siguiente vimos demoler esa misma casa. Aparentemente en el sótano encontraron un montón de cuchillos, cuerdas y cintas.
Esa loca fue hallada 2 años después. Al parecer vivía en el bosque tras la casa. A quienes escuchan tengan cuidado este Halloween y revisen sus dulces. Esta historia pasó hace años. De niño, creo que tenía 11 años, recuerdo que cada Halloween salía a pedir dulces. Ese año planeé con Tyler pasar la noche juntos y luego ir a mi casa. Mi casa es grande, tenía un sótano con una televisión grande para videojuegos o películas. Llamamos a Alex de la escuela temprano. Iba a venir esa noche, pero tenía que hacer Halloween con su hermana y no salió con nosotros a pedir dulces. Al anochecer, Tyler y yo recorrimos nuestro vecindario y barrios cercanos. Estuvimos afuera hasta las 9 y recibimos muchos dulces. Después regresamos a mi casa con mis papás. Tyler y yo jugamos videojuegos en el sótano mientras esperábamos a Alex. Eso fue antes de que todos los niños tuvieran celular, así que no sabíamos cuándo iba a llegar. Dejamos la puerta trasera del sótano sin seguro para que entrara apenas llegara, mientras mis papás veían una película arriba y nosotros llevábamos 20 minutos en el sótano. Cuando oímos abrirse y cerrarse la puerta trasera, estaba en la entrada de la habitación donde estábamos y supusimos que era Alex quien llegaba. Lo llamé para que viniera, pero no escuché respuesta de Alex. Me levanté y fui al pasillo junto a la puerta trasera. No vi a nadie. Fue extraño porque estaba tan seguro de haber escuchado la puerta abrirse que regresé para preguntarle a Tyler si él había escuchado la puerta. Él también me dijo que sí, que había escuchado exactamente lo mismo que yo. Entonces miré por todo el sótano una vez más, pero no había nadie. Tal vez Alex había abierto la puerta, pero decidió irse al frente o algo así. ¿Quién sabe? Volví a jugar con Tyler. 5 minutos después, creí oír pasos en el pasillo y luego una puerta abriéndose y cerrándose. Estábamos totalmente fuera de la vista de la puerta trasera del pasillo, donde están las habitaciones de invitados. Parecía que una de las puertas se había azotado. Me levanté y me acerqué, lo que me permitió ver que una de las puertas estaba cerrada. No recordaba si antes estaba abierta o cerrada, pero casi seguro estaba abierta. Regresé para hablarlo con Tyler porque estaba asustado. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Escuché la voz de Alex. Salí y lo vi frente a la puerta. Cuando vio mi cara me preguntó qué pasaba. Guardé silencio hasta que los tres llegamos a la sala. Contarle todo lo que había pasado. Fui a buscar a mis padres para contarles lo ocurrido, pero antes escuchamos otra vez la puerta de atrás abrirse y cerrarse. Salí y vi que la puerta antes cerrada ahora estaba abierta. Corrí hasta la puerta de atrás y la cerré con llave rápidamente. Luego subí corriendo y encontré a mis padres. Mi papá bajó, miró a su alrededor y salió. Después de hacer eso regresó y dijo que no veía nada. Nunca vi quién estaba en la casa esa noche, pero cada vez que lo pienso me da escalofríos.